orado y ahora nos toca abrir la palabra de nuestro Dios, Apocalipsis capítulo 16. Dice el versículo 13: vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, versículo 15. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En el idioma hebreo, la palabra Armagedo, de donde viene Armagedón. Har es con H. En español lo escribimos Armagedón sin H, pero en hebreo lleva una Hei, que es una H. Y Har en hebreo quiere decir monte. Har. Magedo viene de Megido, que sí es un lugar geográfico, pero no es un monte. Monte de Megido. El problema es que Megido es una llanura. Es un valle. He estado muchas veces en el valle de Megido, un lugar estratégico donde se celebraron las batallas más importantes y preponderantes del pueblo de Israel. Fue en ese valle de Megido donde murió el rey Saúl y sus hijos. Bueno, murió. A sus hijos los mataron en la guerra y Saúl se suicidó. El primer rey de Israel perdió su vida en el valle de Megido. La Biblia dice que fue porque en lugar de consultar a Dios, consultó a una pitonisa, la pitonisa de Endor. Cuando usted se para, por cierto, la ciudad de Megido era un fuerte, un fortín, un lugar de guardia para la nación de Israel. Porque resulta que en Megido se cruzaban los caminos principales. El camino que venía de Roma, el imperio romano era el que gobernaba, que venía del oeste. Pasaba por Megido, aún para ir a las tierras lejanas, para ir a la India, para ir a Babilonia, para ir a Persia, a la Mesopotamia. Todos los caminos pasaban por Israel y volvían entonces a subir. Y pasaban obligadamente por Megido. Los caminos que venían del sur de Egipto pasaban por Megido. No había camino de Egipto a Babilonia, había que pasar por Megido. No había camino de Roma a Babilonia o de Roma a Egipto sin pasar por Israel, por la llanura de Megido. Era un lugar estratégico. El que controlaba ese paso, controlaba el comercio completo de todo el mundo conocido de aquel entonces. Y allí se había construido una fortaleza de defensa. Hay un pequeño montículo
Y arriba de ese montículo, cuando digo montículo, estamos hablando de una subidita, ¿verdad? No es una montaña, no es un monte, sino como una colinita. Sobre esa colina de Meguido se edificó el fuerte de Meguido. Y desde allí se controla todo el valle, porque cuando usted tiene un lugar plano, no tiene montaña, con solo subirse unos 10 metros para arriba ya puede ver alrededor donde quiera porque no tiene obstáculo. Y realmente el monte no tiene más el hill, ¿no? Porque es como una colinita, no tiene más que unos 20 metros de altura. Es pequeñito, un montecito. Allí, eventualmente, en torno a esa fortaleza, se construyó la ciudad de Meguido, que llegó a ser un punto muy importante para controlar el paso. Ahí se ponían los cobradores de impuestos del Imperio Romano. Y cada persona que pasaba por allí, pues tenía que pagar su impuesto. Se le controlaban sus papeles. Era como la aduana. Pero resulta que Meguido, también como era una llanura, se prestaba para grandes batallas. Y los ejércitos grandes, el ejército de Egipto, el ejército de los romanos, el ejército de los medos persas, de los griegos, todos pelearon batallas en esa llanura de Meguido, un lugar estratégico. Y ahora la Biblia dice, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, para entender, habla de una batalla. Y claro, Dios escogió el lugar bien para usar el símbolo. Un lugar muy estratégico para la batalla. Un lugar donde convergían todos los caminos. Y recuerden que la palabra reunir o juntar es ekumene en griego, que quiere decir juntarlos con un propósito común. Juntarlos con un propósito común, ekumene. Reunir, juntar. ¿Okay? Hoy en día usamos la palabra ecumenismo, que significa juntar a las distintas religiones, fes, y juntarlas con un propósito común. De ahí viene la palabra. Pero en hebreo Har quiere decir monte y Meguido quiere decir Har Megidon, que quiere decir el monte de Meguido. Pero Meguido es una llanura y no hay ningún monte. Har no es colina, Har es montaña en hebreo. La montaña o el monte de Meguido. El año pasado, cuando estuve la última vez allí, desde arriba del montículo pequeñito, que es donde están las ruinas de Meguido, son extraordinarias las ruinas. Es algo impresionante que hay que ir a ver. Incluso el rey Salomón construyó el fuerte allí. Todavía están los muros que construyó el rey Salomón de piedra. Están las entradas, las puertas a la entrada a la ciudad, a la fortaleza. También está un túnel que construyó el rey Ezequías. Como la ciudad estaba fortificada, pero no tenía agua propia, hicieron un túnel que baja, y uno tiene que bajar más de 600 escalones hacia abajo, como unos 100 metros debajo de la tierra, y ahí comienza el túnel. Y se va por debajo del muro de la ciudad y sale afuera a un ojo de agua. Pero ese ojo de agua también lo cubrieron y lo dejaron debajo que no se viera para proteger el agua de la ciudad contra los enemigos. Lo encauzaron y lo metieron por ese túnel para que la ciudad tuviera agua. Una obra arquitectónica impresionante aún para nuestros días, hacer un túnel debajo de la tierra para traer el agua. Estamos hablando de 3000 años atrás. Todavía corre agua por el túnel.
todavía. Pero mirando desde el montículo, uno mira todo alrededor, ve esa llanura hasta donde llegan los ojos, y allá al final de ese valle, allá al final usted puede ver unas colinitas, unas montañitas no muy altas, que son las colinas de Galilea. Arriba, de noche, uno puede ver una luz brillante, parece como que fuera una luz, pero es un pueblito que desde lejos, lejos, se alcanza a ver como que fuera una luz. Nazaret, donde Cristo se crió de niño. Ese es el pueblito de Nazaret. Luego hay otra lucecita a la mano derecha, arriba del monte, Caná de Galilea, el otro pueblito donde Jesús hizo su primer milagro, que quedaba cerca de Nazaret. ¿Ok? Pero si uno mira al pie del monte, hay dos, es un solo pueblo, pero pasa el camino actualmente, la carretera pasa por el pueblito y lo divide en dos. Y en realidad tienen dos nombres, aunque es un solo pueblo dividido por la carretera principal. A la mano izquierda está el pueblo de Naín. Naín fue donde Jesús resucitó al hijo de la viuda que iban en la procesión del féretro, iban cargando el cajón y Jesús venía bajando de Nazaret y se encontró con el féretro y resucitó al muchacho que estaba dentro del cajón. Al otro lado del camino está el pueblo de Endor. Y Endor era el lugar donde estaba la bruja, la hechicera, con quien consultó Saúl y que le dijo que le hiciera venir al profeta Samuel. Y ustedes conocen la historia. Invocó, era una medium espiritista, hizo aparecer al tal profeta Samuel, que no era nada más ni nada menos que un ángel, un espíritu de demonio que se apareció haciéndose pasar por el profeta Samuel, y fue el que precipitó al rey Saúl a su muerte, sí, porque fue realmente un suicidio. Se suicidó el rey Saúl, pero la bruja le había dicho: mañana vas a morir, y él cumplió la profecía del diablo, porque él mismo se suicidó. Sus dos hijos murieron en la batalla y en la llanura de Meguido. Todas esas historias son muy, muy vívidas, pero Dios utiliza ese lugar para hacer referencia a un monte. Y resulta que no hay ningún monte. Lo que hay es una tremenda llanura. Ahora, si yo estoy viendo el valle aquí, me doy vuelta para la derecha, sigue el valle, allá a lo lejos se ven las colinas de Galilea. Y si sigo dando vuelta y miro directamente hacia el este, hacia la salida del sol, allá lejos, no se alcanza a ver desde Meguido, está el mar de Galilea, o sea, el lago de Genesaret en la época de Cristo, el mar de Galilea. Ahora sigo dando la vuelta y miro, y hacia el sur, a lo lejos del valle, porque es todo un valle, allá a lo lejos veo las montañitas que se conoce como la cordillera central, pero es el comienzo de la cordillera. Son todavía bajitas ahí las colinas, luego más al sur se van haciendo montañas más grandes. Y por allá está la ciudad de Samaria. ¿Ok? Ahora ya estoy mirando hacia el sur y ahora sigo mirando y voy a dar la vuelta completa y ahora estoy mirando hacia el oeste, a donde se pone el sol. Pero ahora mirando hacia el oeste, allá en el horizonte, porque allá está el mar Mediterráneo, se recorta en el horizonte un monte, el único monte que se ve desde Meguido, que se le conoce también como el Monte Carmelo.
el Monte Carmelo fue el escenario de una de las ocurrencias, de los sucesos más importantes en la historia del pueblo de Israel. Fue una gran confrontación en el Monte Carmelo. Toda la nación de Israel, la nación entera, se reunió al pie del Monte Carmelo. ¿Dónde? En la llanura de Megiddo. Ese sí es un monte. Es una montaña no muy alta. Unos 1000 metros de altura, más o menos. 1000 metros de altura. Pero es una montaña. Y arriba del Monte Carmelo fue la confrontación de la adoración entre los adoradores de Baal y entre los adoradores del Dios verdadero, Jehová. Y quien presidió ese evento tan impresionante fue el profeta Elías, en la época del rey Acab. El rey Acab y la reina Jezabel habían guiado al pueblo de Dios a la apostasía. Y después de, no es casualidad, 3 años y medio, para ser exactos, 42 meses, fue la confrontación sobre el Monte Carmelo. El profeta Elías profetizó que no iba a haber ni lluvia ni rocío sobre toda una nación durante esos 42 meses. La cifra del tiempo no está mencionada en el Antiguo Testamento, en la historia de Elías, sino en el libro de Santiago, en el capítulo 5 y en el versículo 17. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era un hombre de carne y hueso, con todas las pasiones que tienen los seres humanos. Pero oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Cuánto tiempo dice ahí? 3 años y 6 meses. ¿Cuántos son 3 años y 6 meses? 3 años y medio. ¿Y en meses en total cuántos son? 42 meses. No se olviden que la bestia se le dio autoridad para actuar 42 meses. Estas cifras no son casualidad. Tiene una relación el ministerio de Elías con la batalla final del gran día del Dios Todopoderoso. Léanlo. Está en Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4. Dice el versículo 5. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Antes que venga el gran día de Jehová grande y terrible, Dios envía al profeta Elías. ¿Y por qué Dios envía al profeta Elías? Propósito, versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra, consumiéndola con maldición. Antes de que venga ese día terrible de Jehová. ¿Y cuál es ese día terrible de Jehová? El versículo 1 lo explica. Malaquías 4:1. Porque he aquí que viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará,
ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Es el día final, el día del ajuste de cuenta, el día ardiente como un horno, donde los soberbios, los impíos, los malos, todos los que hacen maldad van a ser quemados. Pero antes que venga ese día, viene una gran confrontación. Y esa confrontación la Biblia le llama Armagedón. Los reunió. Ahora vamos a la historia de Elías para entender lo que pasó. Porque el monte es Har Megido, el monte de la llanura de Megido, que es el monte Carmelo, es el único monte que hay. En el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 18, después de 3 años y medio de juicios de Dios, de sequía sobre la tierra, ni lluvia ni rocío por 3 años y medio, la tierra estaba terriblemente castigada. No había alimento, los animales se habían muerto, no había pasto, la tierra resquebrajada. Imagínense, ni siquiera rocío. Sino más allá en el rancho, en Ojos Negros, tenemos el periodo de sequía, y este año pasado hasta los pozos se nos secaron porque no llovió. Se nos secaron los pozos. Teníamos que acarrear agua porque no había, y solamente dejó de llover por 9 meses. Usted dice, 9 meses sin lluvia, imagínense. Aquí hacía 3 años y medio que no llovía. Y ahora Elías se presenta ante el rey Acab. Versículo 16. Abdías, el servidor de Acab, fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Es el 17. Y respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. El problema por el cual los juicios de Dios estaban sobre la nación era por la desobediencia a los mandamientos de Dios, por dejar al Dios verdadero para ir tras los Baales. Versículo 19. Envía pues ahora y congrégame. Noten otra vez la palabrita congrégame. Reúneme a todo Israel en el monte Carmelo. A los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Que dice Apocalipsis 16:16, y los reunió en el monte Megido. Armagedón. Por eso dice en hebreo, el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, hay más que solo monte de Megido. La palabra Megido, de donde viene Armagedón, monte de Megido, viene del verbo hebreo magdad. Y magdad en hebreo quiere decir degollar, decapitar. Es el verbo para decapitar, para degollar. En otras palabras, el monte de Megido, Harmagedón, es el monte del degolladero. Decapitar. ¿Por qué? Nuevamente es referencia al monte Carmelo. Después de esa gran confrontación donde se pusieron 2 altares, un altar para Jehová y otro altar para Baal,
Y dijo Elías, vamos a ver quién es el Dios verdadero. Ustedes órenle a su Dios, a Baal, y yo le voy a orar a Jehová. Y el Dios que sea el Dios vivo, el Dios verdadero, va a contestar la oración, mandando fuego del cielo. Los profetas de Baal gritaron el día entero: Baal, Baal, respóndenos. Dice que danzaban en torno al altar, que saltaban frenéticamente y gritaban hasta que se quedaron afónicos. Y todavía Elías se burlaba y les decía: griten más fuerte. Quizás su Dios está dormido y tienen que despertarlo. No, síganle gritando, anda quizás de paseo y no los ha oído. Síganle. Y dice que siguieron el día entero, desde la mañana hasta la tarde. Se cortaban con lancetas y con cuchillos hasta chorrear la sangre. Caían exhaustos en torno al altar. Tocaban una música frenética, con un ritmo que cada vez iba más en aumento y el sonido cada vez más fuerte, girando en torno y saltando como ranas en torno al altar. Oh, ustedes lo pueden leer. Está allí, en Primera de Reyes, y también está en el culto al becerro de oro al pie del monte Sinaí, que dice que estaban danzando y saltando en torno al altar. Porque los demonios les gusta saltar como ranas. Baal no contestó. Tengan cuidado con los cultos donde la gente le gusta brincar y les gusta saltar y les gusta pegar gritos y danzar, porque normalmente en esos cultos no está el Espíritu de Dios presente, donde hay frenesí. Todos los cultos donde se ve frenesí, donde se ve gente saltando, gritando, danzando bruscamente, son cultos donde está la presencia de Satanás. Por cierto, la profetisa para el pueblo adventista dijo que justo antes del cierre de gracia se iba a manifestar aún dentro de la iglesia adventista este tipo de culto. Iba a haber danzas, saltos, gritería y hablar en lenguas. La iglesia adventista no se caracteriza por ser un movimiento irreverente con culto desordenado, pero según la profetisa, esto se iba a dar y ya se está dando en muchas iglesias, que el diablo se ha introducido. Por eso tenemos que estar al resguardo de todo esto. Pero eso es muy aparte de lo que estamos hablando. Cuando finalmente se dan por vencidos, la Biblia dice que Elías restauró el altar de Jehová que estaba arruinado. Primera de Reyes 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: congregaos, acercaos a mí. Versículo 30. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Me pregunto y te pregunto a ti, ¿en cuántos hogares que son adoradores de Jehová el altar de Jehová está arruinado? Está derribado. Ya no hay altar de Jehová en los hogares, porque hay otro Dios que tomó el lugar del culto en el hogar. Es un Dios que es un monstruo y la gente lo adora, lo adora, le rinde culto. Es un Dios que tiene un solo ojo y tiene una cola larga que se enchufa en la pared.
Ese es el Dios de muchos. En lugar del culto en los hogares, le rinden culto a la TV. Ya no hablan entre padres con hijos, ya no hay tiempo para nada porque todo el mundo está... Y ¡ay! Que hagan ruido, porque pegan el grito. ¡Ya! Que estoy escuchando, que no escucho. Ese es el Dios que muchos adoran. Y en muchos hogares cristianos, el altar de Jehová está derruido, arruinado. Ya no hay culto matutino, ya no hay culto vespertino, ya no hay hijos de Dios cantando, alabando al Señor y orando al Todopoderoso, porque no hay tiempo para eso, porque hay que darle sus horas al Dios de la televisión. Elías arregló, restauró el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando, versículo 31, Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las 12 piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano, preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña, y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo, aún hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy notorio, manifiesto, que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios de ellos y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua en que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Yahweh es el Dios, Yahweh es el Dios verdadero. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Al pie del monte Carmelo, en la ladera, no totalmente en la llanura, sino al pie, donde comienza el monte en la llanura, hay una naciente de agua, nace del mismo monte Carmelo, y se llama el torrente de Sison. Es un arroyito, pero más abajito se va uniendo con otros cauces de agua y se hace el torrente de Sison, al pie del monte Carmelo, en la llanura de Megiddo. Ese arroyo se volvió sangre, porque un arroyito que usted no es grande, lo puede casi cruzar saltando, pero ahí en el arroyo degolló Elías 450 profetas de Baal y 450 profetas de la diosa Acera, la esposa de Baal, la diosa del sexo y la fertilidad entre los cananeos. Allí los degolló. ¿Saben ustedes lo que es derramar la sangre, degollando, cortando la cabeza de 850 personas en un arroyito? Pero dijo, prenderlos que no se escape ninguno. No solamente los profetas fueron degollados. Elena de White dice que todo aquel que en lugar de reconocer
la soberanía de Dios se puso de parte de los profetas de Baal, fueron también degollados. Todos los falsos adoradores. Los adoradores de Baal también fueron degollados. Corrió la sangre en ese arroyo hasta que se tiñó totalmente de sangre. Ese arroyo atraviesa toda la llanura de Jezreel, el valle de Meguido, y va a desembocar en el río Jaboc, y ese a su vez desemboca en el río Jordán. Así que la sangre corrió desde cerca del mar Mediterráneo, atravesó todo el valle hasta llegar al río Jaboc, donde desemboca el Cisón, y el río Jaboc llevó la sangre al río Jordán, que se tiñó de sangre. Esto es un símbolo, porque en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, donde leemos sobre Armagedón, también dice, en el capítulo 16 y en el versículo 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Y también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Quiénes son los que derramaron la sangre de los santos y de los mártires? Apocalipsis 13, una página antes, dice: se le permitió a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esta bestia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, trae un jinete. Apocalipsis 17, versículo 1 en adelante. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. La que acabamos de leer fue la tercera copa, que se derramó sobre los ríos y se volvieron sangre. Vino de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria, versículo 6, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrada con gran asombro, y el ángel me dijo: ¿por qué te asombra? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Así que la bestia tiene una mujer montada encima, un jinete femenino.
¿Qué representa una mujer en la Biblia, en lenguaje profético? Una iglesia. La mujer pura, la esposa del Cordero, está representada por esa mujer perseguida por el dragón que leímos ayer. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. Esa mujer es la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, la que guarda los mandamientos de Dios. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Una mujer perseguida, la iglesia del Señor. Una mujer perseguidora, la iglesia falsa. La ramera, la prostituta. Y dice que esta mujer está borracha de la sangre de los santos, pero está montada sobre una bestia. Ahora presten atención. Si una mujer es una iglesia, el versículo 1 dice, ven acá, Apocalipsis 17:1. Te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Versículo 15. Versículo 15. Y me dijo, las aguas donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La iglesia falsa es una iglesia que está sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Es una iglesia grande, universal. Pero está montada sobre una bestia. Y una bestia es un poder político, es un poder de un gobierno civil, o sea que tiene un reino temporal en esta tierra y tiene un imperio que domina a los demás. Eso es una bestia. Una bestia es un poder político que conquista y domina y tiene a otros bajo su poder, como Babilonia, como Medo-Persia, como Grecia, como Roma. Pero esta bestia sobre la cual está sentada la mujer se llama el Vaticano. El papado es el reino. El obispo de Roma es el poder religioso. Pero la iglesia que está sentada sobre un poder político, hay una sola. Díganme, ¿qué otra organización religiosa sobre el planeta Tierra maneja un sistema político? Sí, los árabes tienen naciones que son árabes. Es cierto, tienen naciones que son estados islámicos, pero la mujer dice aquí que está llena de nombres de blasfemia. La bestia está llena de nombres de blasfemia. Y nos da una lista de características para identificarla. Y una de esas es que está sentada sobre un poder político. Fíjense cuáles son las características. Está sentada sobre muchas aguas, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Casi la totalidad de los países árabes hablan el idioma árabe. Pero la Iglesia Católica está sobre 190 países del mundo. Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.
También dice que se llama Babilonia la Grande, porque tiene las doctrinas de la antigua Babilonia. El pueblo árabe no tiene imágenes, prohíbe el culto a las imágenes. El Islam lo prohíbe. Pero la Iglesia Católica lo alimenta, lo alienta y lo eleva. Y sus iglesias por todas partes del mundo están llenas de imágenes de idolatría. También da una característica muy especial para identificar a la mujer. Miren lo que dice. Tenía en la mano un cáliz de oro, versículo 4. ¿Cuál es la iglesia que da a beber el cáliz de oro? Eso no está con los islámicos. Esos no dan a beber el cáliz de una copa de oro, como lo hace el Papa Francisco, dar la misa con la copa de oro. ¿Okay? Así que para que sea identificar correctamente a la mujer, no puede ser la religión islámica, porque tiene que darse todas las características que se juntan. Es cierto que el Islam ha matado a mucha gente, pero más mató la Iglesia Católica a través de la Santa Inquisición. Millones de cristianos perdieron la vida siendo declarados herejes por la Santa Inquisición. Por eso dice, vi a la mujer ebria, borracha, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Es interesante porque en el Antiguo Testamento, cuando aparece Elías, el profeta Elías, surgen los mismos tres enemigos: un rey, una mujer y los falsos profetas. Vean que nada de esto es casualidad. Con el profeta Elías, que era el siervo de Dios, se levantan contra él una mujer llamada Jezabel, la prostituta, un rey, Acab, y los falsos profetas, que son los que van a ser degollados. En el Nuevo Testamento, el Elías que se levanta, y no tengo tiempo de estudiarlo hoy, pero en el libro de San Lucas, el capítulo 1, cuando el ángel Gabriel anunció el nacimiento de Juan el Bautista, dijo, irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías. Y Cristo dijo en Mateo 11, este es el Elías que había de venir, refiriéndose a Juan el Bautista. El Elías del Nuevo Testamento tiene los mismos tres enemigos: un rey, Herodes, una mujer, Herodías, y la hija de la ramera. Recuerden que Herodías era una mujer fornicaria, porque estaba viviendo en fornicación con un hombre que no era su marido. Se llamaba Herodes, porque ella estaba casada con Felipe, el tetrarca, hermano de Herodes, pero vivía con su cuñado. Era una mujer fornicaria. Es la Jezabel del Nuevo Testamento. Pero tenía una hija que se llamaba Salomé. Y la hija fue la que pidió la cabeza del Juan el Bautista. En el Nuevo Testamento encontramos a un rey, a una mujer prostituta y a las hijas de la ramera. Apocalipsis 17. Vamos a leerlo ahora teniendo esto en mente, los mismos tres enemigos, porque ahora vamos a ver que los mismos tres poderes que estamos estudiando son los mismos tres enemigos. Dice Apocalipsis 17, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Vean,
Aquí está el poder político, los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Una mujer me llevó, versículo 3, en el espíritu al desierto y vi a una mujer. Ahí está la mujer, Jezabel, la prostituta. Y están los reyes que han fornicado con ella, así como Jezabel estaba viviendo en fornicación con el rey Acab, así como Herodías estaba viviendo en fornicación con el rey Herodes. Así esta mujer mística, que es un símbolo de una iglesia, está viviendo en fornicación con los líderes políticos del mundo. Está unida la política con la religión. ¿Ok? Han fornicado con ella los reyes de la tierra. Y la mujer estaba sentada sobre una bestia. Ahí está la unión simbiótica entre la mujer y la bestia. La bestia es el poder político, la mujer es el poder religioso. ¿Quién lleva a quién? ¿La bestia lleva a la mujer o la mujer lleva a la bestia? ¿Quién lleva a quién? A ver, lean el versículo 7. El ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. O sea, ¿quién lleva a quién? ¿Quién trae a quién? La bestia trae a la mujer. Pero la pregunta es, cuando un jinete va arriba de una bestia, es cierto que el jinete está siendo cargado por la bestia, pero también ¿quién lleva a quién? El jinete es el que lleva a la bestia donde él quiere que vaya. Aunque el jinete está siendo trasladado por la bestia, movilizado por la bestia, pero el jinete lleva a la bestia. No es la bestia que lleva al jinete. El jinete lleva a la bestia donde él quiere que vaya, pero la bestia carga al jinete. Esta iglesia está montada sobre un poder político. ¿Ok? Ahí están los dos enemigos: el poder político, el rey; el poder religioso, la mujer, Jezabel, que fue la que enseñó la apostasía y a los dioses falsos la religión falsa. Nos falta un enemigo más. Apocalipsis 17:5. La mujer tenía escrito un nombre en su frente, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las... ¿Qué cosa? ¿Qué quiere decir la palabra ramera? ¿Qué quiere decir la palabra ramera? La palabra ramera quiere decir una prostituta. Es español antiguo para la profesión más antigua del planeta Tierra, la prostitución. ¿Ok? Ramera es una prostituta, una mujer fornicaria. Pero esta mujer, que se le llama madre, no pierdan por favor el detalle, que se le llama la iglesia madre, de la cual han salido hijas, pero las hijas son iguales que la madre. De tal palo, tal astilla. La madre es fornicaria, ramera; las hijas son fornicarias, rameras. Ezequiel 16:44. Ezequiel 16:44. ¿Qué dice? He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: ¿cuál la madre? Tal la hija. ¿Cuál la madre? Tal la hija. O sea, de tal palo, tal astilla, es lo mismo. Pero este es otro refrán en hebreo. Es lo mismo. Igualita que la madre son las hijas.
fornicarias, rameras, prostitutas. Las iglesias que han salido de la iglesia madre tienen las mismas características, porque la fornicación es la idolatría. La fornicación es apartarse de los mandamientos de Dios. La fornicación es abandonar lo que Dios ha enseñado en su ley, su santo sábado, las fiestas que Él estableció para adorarle a Él, y en su lugar poner las fiestas del paganismo. Esa es la fornicación espiritual. Las doctrinas de Babilonia son las abominaciones. Por ejemplo, la inmortalidad del alma. ¿Saben lo que es esa doctrina ustedes? Dicen que cuando una persona se muere, no está muerta. Lo mismo que el espiritismo. Como Saúl, que mandó a consultar a la pitonisa, a la hechicera, para que le haga venir a Samuel, que estaba muerto. Pero la Biblia dice que los muertos nada saben, que no pueden tener comunicación con los vivos, porque están muertos. Pero la base del espiritismo, que es la religión satánica, la religión falsa, dice no, los muertos no están muertos, siguen vivos, pero están en el mundo de los espíritus. Y toda persona que cree que su ser amado no está muerto, sino que está vivo, ya sea en el cielo, o en el infierno, o en el purgatorio, o donde quiera que sea, es espiritista, porque el espiritismo cree en la inmortalidad del alma. ¡Wow! Está duro esto. Pero mejor que lo sepan de una vez. La Biblia dice que los muertos no saben nada, están dormidos, que Cristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su gloria. Cuando Él venga, va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Entonces, si Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, díganme, ¿cómo cuando una persona se muere se va a ir al cielo? ¿Quién lo juzgó? Ya está salva, ya está en el cielo. Entonces, ¿para qué queremos un juicio si ya está en el cielo? Y si fue malo y se fue al infierno, ¿para qué va a venir Cristo a juzgar si ya se está quemando en el infierno ahorita? ¿No ven que no hace sentido la doctrina del juicio final? Porque si hay un día del juicio final donde todos los soberbios y los malos serán estopa y serán echados al lago de fuego, como leímos, cuando venga ese día grande y terrible del día del juicio de Jehová. Pero si los muertos están en el cielo o están en el infierno, ¿a qué va a venir Cristo a juzgar a los vivos y a los muertos? Todo eso es una contradicción, no de la Biblia, es una contradicción de las religiones, porque han bebido del vino de la fornicación, de la ramera, de la prostituta, la religión falsa que enseña la inmortalidad del alma. Todas las religiones falsas han creído en eso. Los egipcios creían en la vida después de la muerte. Los babilonios creían en la vida después de la muerte. Los medopersas creían en la vida después de la muerte. Los griegos creían en la inmortalidad del alma. Los romanos creían en la inmortalidad del alma. Y el papado enseñó la inmortalidad del alma. Es más, todos los días andan canonizando nuevos santos. Dicen que ya están en el cielo y que ya se les puede rezar. ¿Ustedes saben lo que es eso? Miren lo que dice la Biblia. Vuelvan a Apocalipsis 17. Apocalipsis 17 dice: la mujer versículo 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno ¿de qué? De abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Abominaciones es lo que tiene en el cáliz y ha dado a beber a todas las naciones. Miren lo que la Biblia le llama abominación para con Jehová. Deuteronomio capítulo 18. Dice el versículo 9: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago,
ni quien consulte a los muertos, medium espiritista, porque es, versículo 12, abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Es abominación para con Dios el que consulte a los muertos, porque no es de Dios, es del diablo. Es espiritismo, es satanismo. Y usted dice así, yo nunca voy a ir con un medium espiritista que me invoque un espíritu y que se aparezca el espíritu de muerto. Pero la gente va porque le quiere preguntar cosas a los espíritus de los muertos. Igual que hizo Saúl, que le quería preguntar a Samuel. Pero los que se aparecen no son los espíritus de los muertos, son espíritus de demonios. Ahora, fíjense bien, abominación para con Jehová el que consulte a los muertos. Yo les hago una preguntita muy sencilla. Cuando una persona le hace un rezo a un muerto, le pide que le haga un favor y que interceda por él, está consultando, está hablando con un muerto. Y el consultar a los muertos, dice la Biblia, es abominación para con Jehová. Cada persona que se dirige a un muerto, por más que la iglesia madre de la ramera diga que ya es santo y que ya lo canonizaron, está hablándole a un muerto. Cada uno que le rece una oración a la Virgen María está practicando el espiritismo. Usted dice, uy, pastor, ¿cómo usted se atreve a decir esto? Y por canal de televisión lo van a apedrear. Pues acostumbro a decir las cosas como son, sin rodeos, y mejor que lo escuches bien, porque lo voy a repetir. Toda persona que se dirija a la Virgen María que está muerta. Usted dice, pero ¿cómo va a estar muerta? ¿Que no está en el cielo la Virgen María? ¿De verdad? ¿Y por qué hace unos meses atrás, cuando estuve en Jerusalén, fui a visitar la tumba de la Virgen María? Allá está. ¿Saben dónde está? Usted baja por el camino, saliendo de la Puerta de las Ovejas, baja por el camino, cruza el puentecito del torrente de Cedrón, al pie del monte de Sión, para comenzar el monte de los Olivos, y entre el monte de los Olivos y el monte de Sión, y ahí al lado del puente está la tumba de la Virgen María. Pero la Iglesia Católica dice que no fue enterrada, que cuando la llevaban a enterrar vinieron los ángeles de Dios y la resucitaron y se la llevaron al cielo. Ahora mi pregunta es esta. Algo tan grandioso como la resurrección de la Virgen María, porque el dogma fue promulgado por el Papa Pío XII, el Papa Mariano Pío XII, en el año 1950. El 15 de agosto de 1950 promulgó el dogma de la asunción corporal de María al cielo. Y el dogma dice que los apóstoles fueron reunidos de todas partes de la tierra y fueron traídos a Jerusalén. Y los 12 apóstoles iban cargando el féretro cuando los ángeles bajaron y la resucitaron. ¿Ustedes creen que si algo tan grande como la resurrección de María, porque se le llama en lenguaje católico tránsito de María? Tránsito quiere decir que pasó de esta tierra al cielo y fue coronada como reina del cielo. Pero si todos los apóstoles estaban presentes, ¿cómo no lo mencionan en la Biblia? Digan, ¿cómo ninguno de los apóstoles dice nada de eso? Algo tan grandioso, algo tan tremendo, que está en el dogma católico, ¿cómo no está mencionado en la palabra de Dios? ¿Ustedes creen que el apóstol Pedro,
que escribió sus 2 epístolas? ¿Ustedes creen que el apóstol Juan, que escribió Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan y el Evangelio de Juan? ¿Ustedes creen que el apóstol Santiago, que escribió el libro de Santiago, y todos los demás apóstoles que estuvieron supuestamente presentes cuando María fue llevada al cielo, cómo puede ser que ninguno lo registró en la Biblia? Simplemente porque nunca sucedió. Porque si hubiera sucedido no estaría la tumba de la Virgen María en Jerusalén. Todos los que le rezan a María le están rezando a un muerto, con todo el respeto, porque es la madre bendita de nuestro Señor Jesucristo, pero está descansando el sueño de los santos. Sí, yo creo que ella es bendita y santa, porque la Biblia lo dice: bendita tú entre todas las mujeres. Es bendita y es santa, porque lo dice la palabra de Dios, lo creo. Pero con todo el respeto, esa bendita y santa mujer está durmiendo el sueño de los santos, esperando con... ¿Cómo? El 12 de diciembre se le apareció a Juan Diego en el cerro del Tepeyac. A ver, dice la Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo que se apareció no fue la Virgen María. Wow, yo sé que me estoy echando en contra a toda la nación mexicana ahora sí. Ahora los voy a tener de enemigos a todos los mexicanos que me están escuchando, que son bien guadalupanos. Pero yo prefiero que me digan la verdad, porque si uno ama a un pueblo, tiene que decirle la verdad, no engañarlo. Y ojalá que viniera el Papa Francisco, que viene ahora a México, y les dijera la verdad, les abriera los ojos y les dijera que todo eso, y ya lo ha dicho. ¿Saben lo que dijo? De que la aparición de la Virgen guadalupana es un mito. Es un mito. Eso lo dijo él. Pero se va a postrar delante de la imagen en la basílica del Tepeyac. Ya lo van a ver. Si lo dejan, ¿verdad? Sea como fuere, es abominación a Jehová el adorar las imágenes, y es abominación a Jehová el hablarle, rezarle, pedirle o interceder ante un muerto para que interceda por nosotros. Eso se llama en la Biblia abominación y espiritismo. Y no solo a la Virgen María, todo ese montón de santos. Y no lo digo con desprecio, porque hubo mucha gente buena y santa que le sirvió a Dios según la luz que tuvieron. Pero están dormidos, están esperando el día del juicio, el retorno de Cristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos. No están ni en el cielo, ni en el infierno, ni en el purgatorio, ni en ninguna otra parte. Están dormidos esperando el retorno de Cristo. Porque los mormones también creen lo mismo, en la inmortalidad del alma, y les hablan a los muertos y se bautizan por los muertos. Exactamente, ¿para qué van a resucitar si ya están en su destino al morir?
a que va a venir Cristo a resucitarlos, para echar los unos al infierno y los otros al cielo, si ya están allá en el infierno o en el cielo, donde estén. Por eso yo creo en la palabra de Dios y no en las fábulas. Miren lo que San Pablo le dijo a Timoteo, capítulo 4 de 1 de Timoteo, ahí mismo donde tenemos abierto, en el versículo 7. Versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. ¡Wow! Pablo hablaba bien directo, ¿verdad? Desecha las fábulas de viejas. Así dice, de chismosas, pues. Con todo el respeto al sexo femenino, pero estoy leyendo la Biblia, ¿verdad? Desecha las fábulas de viejas. Ejercítate para la piedad. Y miren lo que él mismo escribió. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo, vamos a leer desde el 1. Te encarezco delante del Señor Jesucristo y de Dios, que juzgará, el Señor Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, versículo 2. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las ¿qué? A los mitos, a las fábulas de viejas. Así está el mundo cristiano hoy en día, creyendo en fábula en vez de la palabra de Dios. El tiempo ha transcurrido y yo tengo 5 horas de manejada esta noche. Quisiera llegar al tercer enemigo, el poder político, la mujer, la iglesia falsa y las hijas de la ramera. Son las iglesias que salieron de la madre pero que enseñan las mismas fábulas, las mismas doctrinas falsas. La idolatría, la inmortalidad del alma, y de todas las doctrinas, la que más demuestra el origen pagano de la religión falsa es la santidad al domingo. Pay attention now, pay attention. De todas las doctrinas, las que más revela su origen pagano es la santidad del domingo. Porque Dios estableció desde la creación del mundo el séptimo día. Está en la primera hoja de la Biblia. Cualquiera que abra la Biblia, cualquier persona en el mundo que abra la Biblia y lea la primera hoja, ya sabe que Dios hizo el mundo en 6 días y reposó el séptimo. Génesis capítulo 1, versículo 31. Vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día 6º. Versículo 2:1. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos.
Versículo 2, y acabó Dios en el día séptimo toda la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron criados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Desde el mismo origen, desde el mismo comienzo del mundo, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Desde que todo comenzó, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó y reposó. Por eso se dice Shabbat, que quiere decir reposo. Pero la religión falsa, la de Baal, estableció el día al culto al dios Sol, que es el dios Baal, el primer día de la semana. En contraposición, en pugna abierta contra el séptimo día, que es el día de reposo, según el Dios creador, la religión falsa establece el primer día de la semana en honor al Dios Sol. Y la iglesia cristiana católica lo adopta y lo mete dentro de sus dogmas. ¿Cómo? Nuevamente el poder civil unido al poder religioso. Constantino, el emperador romano, pasa la ley dominical del Imperio Romano el 7 de marzo del año 321, y la iglesia adopta el domingo y lo hace parte de su dogma en el Concilio de la Odisea 20 años más tarde. El poder civil y el poder religioso para imponer una doctrina, un mandamiento de hombres, del paganismo, se introduce dentro de la iglesia cristiana, y con el día de reposo, domingo, entran todas las demás fiestas paganas. Todas. Hasta el 15 de agosto, que es el día del tránsito a María o la asunción corporal de María, era una fiesta pagana de Babilonia, que es la asunción de Semiramis al cielo, el mismo día. La diosa pagana, la diosa Ishtar, la diosa del amor, del sexo y la fertilidad, también asciende al cielo un 15 de agosto. ¡Qué casualidad! Y el día del nacimiento del Dios Redentor entre los babilonios, 25 de diciembre, ahora resulta que es el nacimiento de Cristo. Y la iglesia madre lo establece. Tengo el documento, ya el tiempo se me acabó, pero tengo el documento donde la misma iglesia católica dice que el día del culto del nacimiento del dios Sol, el 25 de diciembre, la iglesia lo cristianizó y lo puso como el nacimiento de Cristo, cuando era el nacimiento de Tamuz, el dios redentor entre los babilónicos. Y el símbolo de Tamuz, un pino, un huevo, una serpiente y una letra Tau, la cruz, símbolo de Tamuz. Y hoy en día, no solo la madre celebra el 25 de diciembre, toditas las hijas, tal la madre, tal la hija, de tal palo, tal astilla. Y todas las iglesias andan celebrando el domingo y el 25 de diciembre. Lo más triste es que se haya metido esa fiesta aún dentro de los que dicen guardar los mandamientos de Dios. Porque a veces usted va a algunas iglesias adventistas y va a encontrar que también están celebrando el pesebre y también tienen su arbolito de Navidad y también están con otras fiestas paganas. También, tristemente, el diablo infiltra todo. El diablo se mete en todo y quiere contaminarlo y dañarlo. Por eso tenemos que resguardar la doctrina.
¿Qué dijo el apóstol Judas? Judas, versículo 3. Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente. ¿Qué es contender? Pelear ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. ¿Que hay que defender? ¿Que hay que pelear para defender qué? La fe que fue dada una vez a los santos. ¿Por qué? Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Hombres encubiertamente, dice la versión antigua, solapadamente, en forma escondida, solapada, se han infiltrado dentro del pueblo de Dios para enseñar doctrinas falsas. Los tres enemigos, el poder civil se va a unir con el poder religioso de la iglesia madre y con las hijas. Y usted dice, pues, ¿quién es el falso profeta? El dragón, el poder político. La bestia, el papado. Y el falso profeta, el protestantismo apóstata, las hijas de la ramera. Nos queda en pendiente el estudiar este tema y la confrontación final que tiene que ver con la marca de la bestia. Antes de entrar, alguien me dijo, pastor, hable por favor de la marca de la bestia. Tenemos que saber qué hacer porque esto se nos viene encima. Está bueno que tengan deseos de saber y estudiar. Y está bueno que lo deje pendiente, así me vuelven a invitar pronto, para que venga a terminar el tema.